En esta clase vamos a completar el tema de óptica geométrica. La clase pasada ya habíamos definido qué entendíamos por una lente y dijimos que una lente es un dispositivo óptico que se define como un cuerpo transparente que está limitado por dos superficies, en donde al menos una de esas superficies debe ser curva. En general, las superficies curvas de una lente tienen forma esférica. Después habíamos clasificado a las lentes en gruesas y delgadas, de acuerdo al espesor. Una lente se puede considerar delgada cuando el espesor de la lente es mucho menor que los radios de curvatura correspondientes a las superficies de la lente. Nosotros solamente vamos a trabajar con lentes delgadas. También habíamos visto que las lentes se podían clasificar según su forma. Si se cumple la condición de que el índice de refracción de la lente es mayor que el índice de refracción del medio exterior, que es la condición que normalmente se cumple porque generalmente usamos lentes de vidrio en el aire o lentes de plástico en el aire, entonces las lentes que son más gruesas en la zona central se les llama lentes convergentes o positivas. Estas pueden ser la lente biconvexa, la plano-convexa o la lente de menisco convexo. Ahora, si se cumple la misma condición, es decir, que el N de la lente es mayor que el N exterior, entonces aquellas lentes que son más delgadas en la zona central se conocen como lentes divergentes o negativas. Estas pueden ser la lente bicóncava, la plano-cóncava o la lente de menisco cóncavo. La clase pasada también habíamos visto cuáles son los elementos principales de una lente. Habíamos dicho que una lente es un cuerpo transparente limitado por dos superficies curvas, y pedíamos que al menos una de las superficies sea curva. Nosotros vamos a trabajar con lentes esféricas, es decir, donde las superficies curvas tienen forma esférica. ¿Qué significa esto? Que la superficie de la lente está tallada como si formara parte de un casquete esférico. Eso ocurre con la primera superficie y la segunda superficie. Cada una de esas esferas tiene un determinado centro de curvatura. Entonces, los centros de curvatura de las superficies correspondientes a la lente serían los centros de curvatura de las esferas de las que esas superficies formarían parte. Para una determinada superficie, el radio de curvatura es la distancia desde el centro de curvatura hasta cualquier punto de la superficie. Le llamamos eje principal o eje óptico a un eje que pasa por los centros de curvatura de las superficies. Otros puntos importantes para una lente son los focos y también la distancia focal, que vamos a recordar ahora cómo se definía. Primero vamos a trabajar con una lente de tipo convergente. Una lente se define como convergente si al hacer incidir sobre ella rayos paralelos al eje de la lente, estos rayos convergen en un punto. Ese punto donde convergen los rayos que han incidido paralelos al eje se llama el foco imagen o segundo punto focal de la lente convergente. Para una lente convergente también se define el foco objeto o primer punto focal como el punto donde se debe ubicar un objeto para que los rayos que divergen desde el objeto salgan paralelos al eje cuando son transmitidos por la lente. Una lente tiene dos focos, un foco objeto y un foco imagen, pero tiene una sola distancia focal. Esto quiere decir que cada uno de estos focos está ubicado a la misma distancia con respecto a la lente. La distancia de cada foco a la lente es lo que llamamos la distancia focal. La distancia entre los dos focos sería el doble de la distancia focal. En una lente de tipo convergente, el foco objeto se encuentra del lado de donde viene la luz y el foco imagen se encuentra del lado donde se encuentra la luz transmitida por la lente. Recordemos cómo habíamos definido una lente divergente.
Si sobre una lente hacemos incidir un haz de rayos paralelos al eje de la lente y observamos que estos rayos divergen después de atravesar la lente, entonces la lente se llama divergente. El punto desde el cual divergen los rayos transmitidos le vamos a llamar el foco imagen de la lente divergente. Ahora, si nosotros queremos que la lente divergente transmita rayos paralelos al eje, la única forma de lograr esto es que los rayos que inciden sobre la lente se dirijan hacia un punto especial ubicado después de la lente. Ese punto especial es el foco objeto de la lente divergente. En este tipo de lente, cada foco también está a la misma distancia con respecto a la lente, pero en este caso, el foco imagen se encuentra del lado de donde incide la luz y el foco objeto está del lado hacia donde se transmite la luz. Es decir, en una lente divergente los focos están intercambiados con respecto a lo que sucede en la lente convergente. Por otra parte, una lente convergente va a tener una distancia focal positiva, por eso se le llama también una lente positiva, y la lente divergente va a tener una distancia focal negativa, por eso también a estas lentes se les llama lentes divergentes o negativas. Bueno, también habíamos visto la clase pasada la fórmula del fabricante de lentes. Esta fórmula me permite calcular el valor de la distancia focal de una lente y me dice que la distancia focal de una lente depende, por una parte, de los radios de curvatura, es decir, que depende de la forma de la lente, pero también depende del material del que está hecho la lente y del medio que la rodea, porque tenemos este primer factor donde aparece el índice de refracción de la lente y el índice de refracción del medio exterior. Es decir, que una misma lente, al ubicarla en diferentes medios, va a tener diferentes valores de distancia focal. Puede cambiar el valor e incluso puede cambiar el signo de la distancia focal. Entonces una lente que es convergente en un determinado medio se va a comportar como divergente en otro medio. A la inversa de la distancia focal le llamamos la potencia de la lente. Si la distancia focal la medimos en metros, entonces la potencia se va a medir en 1 sobre metros y a esa unidad le llamamos dioptría. Bien, ahora a continuación vamos a analizar cómo es posible determinar la imagen que forma una lente para un determinado objeto. Acá tenemos un objeto que tiene un tamaño finito, el objeto es el objeto PQ. Acá tenemos la lente y lo que queremos hacer es obtener gráficamente la imagen formada por esta lente para este objeto. Para hacer eso, bueno, hay que trabajar a escala, es decir, supongamos, si a mí me dicen la distancia focal es 10 centímetros y el objeto está ubicado a 20 centímetros, entonces tendré que poner la distancia objeto, el objeto a una distancia doble de la distancia que le asignamos a la distancia focal. Por otra parte, si bien la luz se refracta al llegar a la primera superficie y vuelve a refractarse al llegar a la segunda superficie, vamos a reemplazar esas dos refracciones por como si se tratara de una sola refracción efectiva sobre un plano que está dentro de la lente. Ese plano representa a nuestra lente delgada. No nos olvidemos que nosotros estamos trabajando con lentes delgadas en donde el espesor es mucho más chico que los radios de curvatura de las superficies. Entonces, en este método gráfico, los rayos los vamos a hacer llegar hasta ese plano que representa a nuestra lente delgada. Para obtener la imagen gráficamente, vamos a trazar 3 rayos que son fáciles de trazar, porque sabemos cómo se van a desviar. Entonces, tenemos acá un objeto desde el cual divergen los rayos que van a incidir sobre el sistema óptico, se llama un objeto real. Nosotros siempre vamos a trabajar con objetos reales. También se definen los objetos virtuales, pero no vamos a trabajar con objetos virtuales. Entonces, un objeto real
sería un objeto desde el cual divergen la luz que va a incidir sobre el sistema óptico. De la luz que diverge desde este objeto vamos a considerar un rayo, que es el rayo 1, que incide sobre la lente paralelamente al eje de la lente. Por la forma en que nosotros hemos definido el foco imagen de una lente convergente, sabemos que cualquier rayo que incida paralelo a la lente se va a refractar pasando por el foco imagen. Después vamos a considerar un rayo que pasa por el centro óptico. El centro óptico sería un punto que está dentro de la lente y que cuando el rayo pasa a través de ese punto prácticamente no se desvía. Entonces, un rayo que pasa por el centro óptico no sufre desviación. Y finalmente podemos trazar un tercer rayo si tomamos un rayo que sale del objeto e incide pasando por el foco objeto. Nosotros ya habíamos visto que cualquier rayo que pase por el foco objeto, después de atravesar la lente, va a salir paralelo al eje de la lente. Si los rayos están correctamente trazados, lo que vamos a observar es que los rayos transmitidos por la lente convergen en un punto, y a ese punto le vamos a llamar la imagen del objeto correspondiente. Entonces, hemos determinado gráficamente la imagen que esta lente produce para este objeto. En este caso se trata de una imagen real. Una imagen se llama real cuando la luz converge, cuando la luz transmitida por la lente converge en un punto. Es decir, la lente concentra la luz en un punto que está ubicado después de la lente. A eso le llamamos una imagen real. Una imagen real siempre es invertida con respecto a su objeto. Y las imágenes reales se pueden observar en una pantalla, es decir, si yo coloco acá un papelito blanco o una pantalla, digamos, voy a ver en la pantalla la concentración de luz. Bien, por otra parte, a la distancia entre el objeto y la lente le vamos a llamar distancia objeto, y a la distancia entre la imagen y la lente le vamos a llamar distancia imagen. Acá tenemos representada una lente divergente. Después lo vamos a ver con más detalle, pero una lente divergente para cualquier objeto real siempre produce imágenes de tipo virtual. Veamos cómo sería en este caso la marcha de rayos. Dibujamos la lente divergente, dibujamos el plano en realidad que representa la lente divergente y ubicamos los focos de esta lente. No nos olvidemos que en el caso de la lente divergente, el foco imagen está del lado de donde viene la luz y el foco objeto está del lado hacia donde se transmite la luz. Entonces, ¿cómo hacemos la marcha de rayos? Un rayo que incide paralelo se transmite en la dirección del foco imagen. La lente transmite la luz, es decir, la luz llega a la lente y la lente la refracta. Pero el foco imagen está de este lado, entonces en ese caso decimos un rayo que incide paralelo se transmite en la dirección del foco imagen, es decir, la recta de propagación de ese rayo pasa por el foco imagen. Un rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. Y un tercer rayo que se dirige hacia el foco objeto, que está después de la lente, ese rayo va a llegar a la lente y la lente lo va a desviar. Y la lente lo desvía de modo que ese rayo se transmite paralelo al eje. Entonces, lo veamos de nuevo. Un rayo que incide paralelo se transmite en la dirección del foco imagen. Un rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. Y un rayo que se dirige hacia el foco objeto llega a la lente y la lente lo transmite paralelo. Lo que podemos observar es que los rayos transmitidos por la lente, en este caso, son rayos divergentes. Entonces, para encontrar la imagen, a esos rayos transmitidos los prolongamos hacia atrás. El rayo 2 ya está prolongado, el rayo 3 lo prolongamos con líneas de trazo y lo mismo hacemos con el rayo 1. Si los rayos están correctamente trazados, vamos a observar que esas prolongaciones se cruzan en un punto y en ese punto decimos que está la imagen virtual formada por esta lente. La imagen se define como virtual
cuando los rayos transmitidos por la lente divergen desde un punto. En el lugar donde decimos que está la imagen no hay concentración de luz, por lo tanto si colocamos una pantalla en este lugar, en la pantalla no vamos a observar nada, no vamos a observar concentración de luz, que sí lo observábamos si colocábamos la pantalla acá, en el lugar donde se forma la imagen real. La imagen virtual siempre es derecha con respecto a su objeto. Ya vamos a ver diferentes casos y vamos a ver los tipos de imagen que puede formar cada lente con más detalle. Hay que tener mucho cuidado con el método gráfico porque si bien nosotros trazamos estos tres rayos principales para obtener fácilmente la imagen, no significa que del objeto salen solamente esos rayos. Del objeto sale un cono de rayos que va a atravesar la lente. Al obtener la imagen, yo ya puedo predecir qué dirección va a tener cada rayo. Un rayo que incide en cualquier punto de la lente va a ser transmitido de modo que va a pasar por la imagen. Bueno, la imagen formada por una lente se puede obtener gráficamente, pero también se puede obtener analíticamente. Si nosotros consideramos que tanto los rayos incidentes como los rayos transmitidos forman ángulos pequeños con el eje óptico, esos rayos se llaman rayos paraxiales. Entonces, bajo ese supuesto, se puede, a partir de la ley de la refracción, encontrar esta expresión. Esta expresión me dice que 1 dividido en la distancia focal de la lente es igual a 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen. La distancia objeto S es la distancia entre el objeto y la lente, y la distancia imagen S' es la distancia entre la imagen y la lente. Entonces, lo que hicimos gráficamente también lo podemos volver a hacer analíticamente. Si conocemos la distancia focal y conocemos a qué distancia está el objeto con respecto a la lente, podemos a partir de esta ecuación calcular a qué distancia de la lente se va a formar la imagen. Y por supuesto, el resultado analítico tiene que coincidir con el resultado gráfico. Otra magnitud que necesitamos definir es lo que vamos a llamar el aumento lateral o aumento transversal. En esta figura le hemos llamado I al tamaño del objeto e I' al tamaño de la imagen. Entonces, el aumento lateral o aumento transversal representa el cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Entonces nos va a decir cuántas veces más grande o más chico es la imagen con respecto al objeto. Acá está entre barras de valor absoluto. Esto me va a dar únicamente el valor absoluto del aumento. Ya vamos a ver que el aumento en realidad tiene un signo y ese signo tiene un significado. En la mayoría de los problemas no tenemos como datos el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, entonces esta ecuación en general no nos va a ser útil para calcular el aumento. Entonces el aumento lo podemos calcular como menos la distancia imagen sobre la distancia objeto. Acá tenemos en la teoría un cuadrito con las convenciones de signos, hay que ser muy cuidadosos. Acá tenemos solamente dos ecuaciones, la ecuación de las lentes y la ecuación del aumento. Pero hay que ser muy cuidadosos con los signos, porque todas las magnitudes que intervienen tienen un signo y esos signos tienen un significado. Lo único que siempre va a ser positivo es la distancia objeto, porque siempre consideramos objetos reales. Pero después, la distancia imagen, la distancia focal, el radio de curvatura y el aumento tienen signo. Y si no colocamos bien los signos, el problema no nos va a salir bien. Eso ya lo veremos en el trabajo práctico. Bueno, acá tenemos diferentes situaciones. Primero hemos considerado una lente convergente y hemos colocado un objeto a diferentes distancias de la lente. Digamos, a medida que vamos avanzando, ¿no es cierto?, de un dibujo a otro, el objeto lo colocamos cada vez más cerca de la lente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es analizar
para una determinada ubicación del objeto, qué tipo de imagen se obtiene y qué características tiene esa imagen. La primera situación que vamos a considerar es cuando nosotros colocamos el objeto a una distancia objeto mayor que el doble de la distancia focal. Esta es nuestra lente, acá está el foco, por lo tanto esta sería la distancia focal, el doble de la distancia focal sería más o menos hasta acá. Entonces la distancia entre el objeto y la lente, en este caso, es mayor que el doble de la distancia focal. Cuando el objeto se ubica a una distancia mayor que 2f, la imagen que se obtiene siempre tiene las mismas características. Es una imagen de tipo real, invertida y de menor tamaño que el objeto. Ahora, el hecho de que la imagen sea real significa que al resolver analíticamente el problema, la distancia imagen me tiene que dar positiva. Una distancia imagen positiva siempre está relacionada con una imagen de tipo real. La imagen real siempre es invertida y una imagen invertida corresponde a un aumento que tiene un valor negativo. Y en este caso la imagen es de menor tamaño. Eso significa que el aumento en valor absoluto va a ser menor que la unidad. Por ejemplo, en este dibujo el aumento podría valer, por ejemplo, menos 0,7. El menos significa que la imagen es invertida y el 0,7 significa que el tamaño de la imagen es 0,7 veces el tamaño del objeto. En la segunda situación lo acercamos un poco al objeto hacia la lente y lo ubicamos justo a una distancia objeto igual al doble de la distancia focal. Cuando hacemos esto, la imagen que se obtiene también se obtiene a una distancia imagen igual al doble de la distancia focal. Y se trata de una imagen real invertida y del mismo tamaño que el objeto. Al ser la imagen real, la distancia imagen de nuevo va a ser positiva. Al ser invertida, el aumento va a ser negativo. Y al ser una imagen del mismo tamaño que el objeto, el aumento en valor absoluto va a ser igual a 1. Es decir, que nuestro aumento va a valer en este caso menos 1. El menos significa que la imagen es invertida y el 1 que la imagen tiene el mismo tamaño que el objeto. En el próximo dibujo lo hemos acercado todavía más al objeto hacia la lente. Y ahora al objeto lo ubicamos entre f y 2f. Cuando el objeto está dentro de esta zona, entre f y 2f, la imagen que se obtiene siempre es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto. Como la imagen es real, eso significa que la distancia imagen es positiva. Como es invertida, el aumento es negativo, y como es de mayor tamaño, el aumento en valor absoluto va a ser mayor que 1. Por ejemplo, en este dibujo el aumento podría valer 2. No, menos 2. El aumento sería menos 2. El menos significa que la imagen es invertida, y el 2 significa que el tamaño de la imagen es el doble del tamaño del objeto. Sigamos, en este caso lo acercamos todavía más al objeto hacia la lente y ahora lo ubicamos justo sobre el foco. Ahí decimos que el objeto está ubicado sobre el plano focal de esta lente. Al hacer la marcha de rayos, acá solo podemos trazar 2 rayos de los 3 rayos principales. Un rayo que incide paralelo se transmite pasando por el foco imagen y el rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. En este caso, observamos que los rayos transmitidos por la lente son paralelos entre sí. La imagen se define como el punto donde convergen los rayos transmitidos o el punto desde donde divergen las prolongaciones de esos rayos. Y en este caso, ni los rayos transmitidos convergen hacia un punto, ni las prolongaciones divergen desde un punto. Es decir, no se cruzan ni los rayos transmitidos ni tampoco sus prolongaciones. Es decir, que en este caso la lente no forma imagen. A veces se habla de una imagen en el infinito, porque en matemáticas se dice que las rectas paralelas se cruzan en el infinito. Entonces se puede pensar en una imagen en el infinito. Si nosotros
intentamos calcular a partir de la ecuación de las lentes el valor de la distancia imagen, nos da que esa distancia imagen en este caso tiende a infinito. Pero la realidad es que en este caso la lente no forma una imagen. El último caso para la lente convergente es cuando nosotros colocamos el objeto en algún punto entre el foco y la lente. Acá, si nosotros hacemos incidir un rayo paralelo al eje, sabemos que se transmite pasando por el foco imagen. Y el rayo que incide pasando por el centro óptico no se desvía. Lo que vemos en este caso es que los rayos transmitidos por la lente son rayos divergentes. Entonces, en este caso, la imagen formada por la lente convergente es una imagen virtual. Para obtener esa imagen prolongamos con líneas de trazos los rayos transmitidos y ahí podemos dibujar la imagen virtual. Entonces, en resumen, una lente convergente puede formar tanto imágenes reales como virtuales. La imagen real formada por la lente convergente puede ser de menor tamaño, de igual tamaño o de mayor tamaño, dependiendo de la ubicación precisa del objeto con respecto a la lente. Lo cierto es que a medida que nosotros acercamos el objeto a la lente, la imagen se agranda y se aleja de la lente. Entonces, la imagen real formada por la lente convergente siempre va a ser invertida, pero puede ser de menor, de igual o de mayor tamaño que el objeto. Y la imagen va a ser de tipo real siempre y cuando la distancia objeto sea mayor que la distancia focal. Cuando el objeto lo ubicamos justo sobre el plano focal, la lente no forma imagen. Y cuando al objeto lo ubicamos entre el foco y la lente, en ese caso la lente convergente forma una imagen virtual. Pero la imagen virtual formada por la lente convergente siempre es derecha y de mayor tamaño que el objeto. Veamos ahora qué tipo de imágenes forma una lente divergente. En el caso de la lente divergente tenemos un solo caso, porque para cualquier ubicación del objeto, la lente divergente siempre va a formar una imagen virtual derecha y de menor tamaño que el objeto. Y siempre con una distancia imagen menor que la distancia objeto. Por eso acá tenemos un solo caso. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar analizando cómo funciona una cámara fotográfica. Bueno, una cámara fotográfica básicamente posee una lente, ¿no es cierto?, una cámara oscura, un diafragma que permite que pase parte de la luz que atraviesa la lente, un obturador que se abre y se cierra y permite que la luz entre a la cámara oscura en una fracción muy corta de tiempo, y en la parte posterior un sensor, en el caso de una cámara electrónica, o una película en una cámara tradicional, un rollo de película, digamos. ¿Cómo funciona la cámara? Cuando se abre el obturador, la luz que pasa a través de la lente impacta sobre el sensor o sobre la película, ¿no es cierto?, y es captada por el sensor o la película. Ahora, para que yo pueda ver una imagen nítida o para que se forme una fotografía nítida para un determinado objeto, la imagen que forma la lente tiene que caer exactamente en el lugar donde se encuentra el sensor. Si la imagen se forma antes o después del sensor, entonces acá vamos a tener una fotografía borrosa. Entonces, ya hemos visto que la distancia a la que se forma la imagen con respecto a la lente depende de la distancia a la que está el objeto. Entonces, a diferentes distancias objeto, necesitamos modificar la posición del sensor. A medida que el objeto se acerca a la lente, necesitamos alejar el sensor de la lente para que el sensor coincida con la ubicación de la imagen. Esto va a traer como consecuencia que si nosotros, acá tenemos representada la lente,
de una cámara fotográfica. Entonces, en este caso, el sensor está ubicado en el lugar donde se forma la imagen para este objeto que está cercano a la lente, ¿sí? Ahora, los rayos que provienen de un objeto muy distante, diríamos de un objeto que está en el infinito, llegan a la lente y convergen en un punto que está más cerca de la lente. Estos rayos convergen en el foco de la lente. Entonces, si yo ubiqué el sensor para ver nítidamente la imagen de este objeto cercano, entonces no voy a ver con nitidez la imagen de los objetos lejanos. Por supuesto que eso acá está exagerado en este dibujo. En general, si nosotros queremos enfocar al mismo tiempo tanto objetos lejanos como cercanos, tenemos que ubicar el sensor en una posición intermedia, ¿sí? Más o menos por acá. Bueno, ¿por qué hemos analizado esto de las cámaras fotográficas? Lo hemos hecho como un paso previo para poder entender cómo funciona el ojo de un mamífero. Vamos a tomar el caso del ojo de un humano. Y lo vamos a analizar desde el punto de vista óptico. Bueno, el ojo de una persona tiene una forma aproximadamente esférica y tiene un diámetro más o menos de unos 2,5 centímetros. El ojo está limitado por una membrana dura que es la córnea. Después de esa membrana tenemos un líquido que es el humor acuoso. Después tenemos una especie de lente que es dura en la zona central y se va haciendo más blanda hacia los bordes, que es el cristalino. El cristalino tiene la forma de una lente biconvexa. El cristalino está ligado a los que llamamos los músculos ciliares. Estos músculos al contraerse pueden deformar el cristalino y pueden disminuir los radios de curvatura de su superficie. Después del cristalino tenemos otro líquido que es el humor vítreo, y en la parte posterior del ojo está la retina. La retina funciona como el sensor del ojo, como el sensor de una cámara fotográfica, en el sentido de que la luz que entra al ojo debe converger, el ojo debe formar una imagen sobre la retina. Si la imagen se forma antes o después de la retina, no vamos a tener una imagen, una visión nítida, ya que a la retina llegan las terminaciones del nervio óptico que llevan la información al cerebro. Bueno, ¿cómo funciona un ojo normal? Un ojo normal tiene dos puntos característicos que le vamos a llamar punto lejano o punto remoto y otro punto que es el punto próximo. Estos dos puntos determinan una zona donde se puede ubicar un objeto y el ojo puede formar una imagen nítida, es decir, que puede formar imagen sobre la retina. En un ojo normal el punto remoto está en el infinito y en un ojo normal promedio el punto próximo está aproximadamente a unos 25 centímetros del ojo. Es decir que para un ojo normal, ubicando un objeto entre 25 centímetros y el infinito, ese ojo tiene una visión nítida. En realidad los 25 centímetros es un valor estándar porque la posición del punto próximo cambia necesariamente con la edad. El punto próximo se va alejando a medida que la persona envejece. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando observamos un objeto que está muy lejos, cuando observamos un objeto que está en el infinito, decimos que el ojo está en posición de descanso. Los músculos ciliares no están contraídos y el cristalino tiene su forma natural. Las superficies del cristalino están más aplanadas, esa es la forma natural. A medida que el objeto se acerca, si el cristalino se mantuviera rígido, como en el caso de una cámara fotográfica, la retina tendría que desplazarse buscando el lugar donde se forma la imagen, y como eso no puede ocurrir, en este caso la distancia imagen es fija, a medida que disminuye la distancia objeto, el cristalino debe modificarse para que disminuya también la distancia focal, porque para el ojo como sistema óptico podemos hacer valer la fórmula de las lentes.
1 sobre f igual a 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen. Entonces, en este caso, la distancia imagen es fija. Entonces, a medida que cambia la distancia objeto, tiene que cambiar la distancia focal. Y eso se consigue cuando los músculos ciliares se contraen y van deformando el cristalino. A medida que los músculos hacen al cristalino más redondito, los radios de curvatura se achican y por lo tanto se achica la distancia focal. Y de esa manera, a medida que el objeto se acerca, la modificación de la distancia focal permite que la distancia imagen sea siempre la misma y que la imagen se pueda formar siempre sobre la retina. Ahora, cuando el cristalino ya no se puede deformar más, ahí el objeto está lo más cerca que puede estar con respecto al ojo. Ahora, el punto en el que se produce eso se aleja del ojo a medida que la persona envejece. ¿Por qué? Porque el cristalino crece durante toda la vida. Entonces, para una persona más grande es más difícil deformar el cristalino. Entonces, a medida que envejecemos, el cristalino pierde esta capacidad de deformación. Entonces, el ojo pierde esta capacidad de acomodación y por lo tanto el punto próximo se aleja. Acá tenemos un cuadrito, por ejemplo, a la edad de 10 años, el punto próximo o punto cercano está a 7 centímetros del ojo. A los 20 años está a 10 centímetros, a los 30 años a 14 centímetros, a los 50 años está a 40 centímetros del ojo. Y a los 60 está a 200 centímetros, por eso las personas mayores tienen que alejar los objetos para poder tener una visión nítida, porque ellos pueden ver desde el infinito hasta su punto próximo. Entonces, para una persona de 60 años, el punto próximo está a 200 centímetros del ojo. En esta figura se muestra qué sucede cuando un ojo en posición de descanso, es decir, con sus músculos relajados, observa un objeto que está muy lejos del ojo. Cuando un ojo normal observa un objeto que está en el infinito, ese ojo normal produce imagen sobre la retina. Ahora, una persona que tiene miopía, generalmente las que se llaman personas que son cortas de vista, si su ojo está en posición de descanso y mira un objeto muy lejano, lo que sucede es que la imagen se forma entre el cristalino y la retina. Es como que el globo ocular es demasiado largo para la curvatura que tiene la córnea, o bien la córnea es demasiado curvada para la longitud que tiene el globo ocular. Entonces, cuando el objeto está muy lejos del ojo, esta persona miope o corto de vista no va a ver nítidamente, porque la imagen, el ojo la está formando antes de la retina. Las personas que tienen hipermetropía son aquellas personas que ven bien de lejos, pero no ven bien de cerca. Tienen problemas de visión a distancias cortas. Entonces, cuando esta persona mira su ojo, mira a un objeto lejano con su ojo en posición de descanso, la imagen se le forma después de la retina. Eso se puede corregir con acomodación, es decir, los músculos ciliares deforman el cristalino y hacen que la imagen se forme sobre la retina. Pero como al observar un objeto en el infinito ya el cristalino está deformado, se sigue deformando a medida que el objeto se acerca y ya el cristalino alcanza su máxima deformación antes que en el caso de un ojo normal. Por eso las personas hipermétropes no ven bien de cerca y el punto próximo no está a 25 centímetros como en un ojo normal, sino un poco más lejos. Bien, lo que vamos a analizar ahora es cómo podemos corregir estos defectos de visión. Primero vamos a analizar cómo corregimos la miopía. En el caso de la miopía, de la hipermetropía, la miopía viene después. En el caso de la hipermetropía, hemos dicho que un ojo hipermétrope es el que tiene problemas para ver de cerca.
Entonces, supongamos que el objeto está más cerca que el punto próximo de este ojo. Entonces, este ojo ya no se puede seguir acomodando y la imagen se forma después de la retina. Entonces, para poder ver nítidamente, la persona tiene o que alejar el objeto físicamente o bien tiene que usar anteojos. ¿Cuál es la función de los anteojos? Acá tenemos los anteojos colocados delante del ojo de esta persona hipermétrope. La persona hipermétrope tiene que usar anteojos con lentes de tipo convergente. ¿Por qué? Porque la lente convergente forma, cuando el objeto está entre el foco de la lente y la lente, esta lente forma una imagen virtual derecha y de mayor tamaño que el objeto, pero lo que es importante acá es que esa imagen está más lejos de la lente de lo que está el objeto. Entonces, la luz proviene del objeto, pero después de atravesar la lente, los rayos que entran al ojo parecen provenir de la imagen. Entonces, esta imagen se comporta como un objeto para el ojo, que es otro sistema óptico. Es como si el objeto se hubiera alejado del ojo. Nada más que el objeto físicamente no se aleja, sino que la lente está produciendo una imagen más alejada. Esa imagen funciona como un objeto para el ojo y como este objeto ya está en el punto próximo o después del punto próximo de ese ojo, el ojo ya puede formar imagen sobre la retina. Ese sería cómo corregimos la, la hipermetropía. La presbicia se corrige también con lentes convergentes. La presbicia y la hipermetropía tienen el mismo síntoma, que son las personas que no pueden ver bien a distancias cortas. Nada más que la hipermetropía es de nacimiento y la presbicia se adquiere con la edad. Es algo natural, digamos, propio del envejecimiento de la persona. Ahora sí pasemos a ver cómo hacemos para corregir la miopía. Las personas miopes son las personas cortas de vista, son las que no pueden ver bien de lejos. Entonces, en este caso tenemos un objeto muy distante con respecto a este ojo. El ojo miope, para un objeto distante, forma una imagen que se ubica entre el cristalino y la retina. Entonces, para poder ver nítidamente, necesitaríamos o que el objeto se acerque al ojo, y de esa manera la imagen se va a desplazar hasta la retina, o bien esta persona tiene que usar anteojos. En el caso de la miopía se corrige con lentes de tipo divergente. ¿Por qué? Porque la lente divergente produce para cualquier posición del objeto una imagen que es siempre virtual derecha de menor tamaño y lo que es importante acá es más cercana a la lente que el objeto. Entonces, los rayos que inciden sobre la lente provienen del objeto, pero los rayos transmitidos por la lente parecen provenir de la imagen. Entonces, el ojo, cuando yo me pongo los anteojos, miro las imágenes virtuales producidas por mis anteojos. Esas imágenes funcionan como objeto para el ojo. Y si esa imagen está dentro de la zona donde la persona puede ver nítidamente, entonces ahí va a ver con nitidez. Esta imagen se tiene que formar o en el punto remoto de la persona o después del punto remoto, de modo que el ojo pueda formar imagen sobre la retina. Entonces, nos fijemos que la función de los anteojos no es agrandar o achicar la imagen, la función de los anteojos es alejar la imagen en el caso de la hipermetropía o acercar la imagen en el caso de la miopía. Y esa imagen formada por los anteojos funciona como un objeto para el sistema óptico del ojo. Esos serían los defectos de la visión. Cuando el oculista nos receta anteojos, lo que escribe en la receta es la potencia de las lentes que nos está recetando. Y esa potencia, que es la inversa de la distancia focal, se mide en dioptrías. Por último, nos falta ver la parte de los instrumentos ópticos. El instrumento óptico más sencillo que podemos utilizar es una lupa. Y una lupa puede ser cualquier lente convergente. En este caso nosotros vamos a considerar una lente convergente delgada.
Ahora, para entender cómo funciona una lupa, tenemos que definir lo que entendemos por el tamaño aparente de un objeto. El tamaño aparente de un objeto es el tamaño que mi ojo cree que un objeto tiene. El tamaño de un determinado objeto es siempre el mismo, pero a medida que nosotros acercamos el objeto al ojo, el tamaño aparente que mi ojo percibe es cada vez mayor. Cuanto más cerca está el objeto, mi ojo cree que el objeto es más grande. El tamaño aparente que yo percibo depende de la imagen retiniana. Y a su vez, esa imagen retiniana depende del ángulo que el objeto subtiende con respecto al ojo. A medida que nosotros acercamos el objeto al ojo, este ángulo aumenta y por lo tanto aumenta el tamaño aparente que nosotros percibimos. El máximo tamaño aparente corresponde cuando el objeto se ubica en el punto próximo del ojo, que en una persona estándar hemos dicho que es de unos 25 centímetros. Si nosotros lo acercamos más al objeto, el tamaño aparente va a aumentar, pero ya el ojo no va a poder producir imagen sobre la retina y no vamos a ver con nitidez. Entonces el máximo tamaño aparente con que podemos apreciar un objeto es cuando ubicamos ese objeto en el punto próximo del ojo. Si nosotros necesitamos observar ese objeto con un tamaño aparente mayor del que podemos ver a ojo desnudo y ubicándolo en el punto próximo, entonces ahí es donde nos puede ser útil una lupa. La lupa es una lente convergente delgada y funciona si nosotros ubicamos el objeto, ya sea en el plano focal de la lente o bien en algún punto entre el foco y la lente. Si el objeto lo ubicamos en el plano focal, la lente decimos que produce imagen al infinito. En realidad hemos dicho que en este caso la lente estrictamente no produce imagen, pero los rayos que ingresan paralelos al ojo, el ojo lo percibe como si provinieran de un objeto infinitamente alejado e infinitamente grande. Y percibe un tamaño aparente mayor porque el ángulo que subtienden los rayos es mayor con respecto al ángulo que subtendía el objeto cuando lo observábamos en el punto próximo. También dijimos que la lupa puede funcionar la lupa puede funcionar si ubicamos el objeto entre el foco y la lente. En ese caso, la lente forma una imagen que ya no va a estar en el infinito, sino que va a ser una imagen virtual y aumentada a una distancia finita de la lente. Bueno, lo importante es que en cualquiera de los dos casos, ya sea que la lupa forme imagen al infinito o forme una imagen virtual y aumentada, el ángulo subtendido por la imagen es mayor que el ángulo subtendido por el objeto. Y como el tamaño aparente depende de ese ángulo, al observar a través de la lupa, vamos a detectar la imagen con un tamaño aparente mayor. Bueno. Acá vamos a definir lo que vamos a llamar el aumento angular. El significado del aumento angular es el siguiente. El aumento angular me da el cociente entre el tamaño aparente que yo percibo cuando miro a través de la lupa con respecto al tamaño aparente que yo percibía cuando miraba el objeto a ojo desnudo y ubicado en el punto próximo. Es decir, el aumento angular me dice cuántas veces más grande voy a ver yo cuando mire a través de la lupa que cuando observaba el objeto a ojo desnudo. Como cada uno de esos tamaños aparentes es proporcional al ángulo subtendido, por eso acá aparece el aumento angular como el cociente entre el ángulo subtendido por la imagen, que es el que hemos llamado θ', y el ángulo subtendido por el objeto, a 25 centímetros del ojo. A partir de esa definición, ¿sí? No vamos a ver los detalles matemáticos, pero se llega a que el aumento angular se puede calcular como 25 centímetros dividido en la distancia focal de la lente. Entonces, con esta ecuación podemos calcular el aumento angular. Un aumento angular de 5 veces, por ejemplo,
nos dice que al mirar a través de la lupa vamos a observar 5 veces más grande que a ojo desnudo. Bien, ese sería el funcionamiento de la lupa. Pasemos ahora al microscopio compuesto o simplemente microscopio. A la lupa se le llama también microscopio simple, entonces a este otro le llamamos microscopio compuesto. Bueno, seguramente ustedes han trabajado con microscopios en los laboratorios. En el microscopio lo que tenemos es un objeto que se ubica, digamos, a una cierta distancia de una primera lente, que es la lente objetivo. La lente objetivo es la que está del lado del objeto. Y tenemos una segunda lente, que es la lente ocular, que es la que está del lado del ojo. Entonces, acá tenemos la marcha de rayos realizada para este mismo microscopio. Acá tenemos ubicado el objeto y acá está la lente objetivo. F1 es el foco objeto del objetivo, F'1 es el foco imagen de la lente objetivo. Para que el microscopio funcione correctamente, el objeto se debe ubicar entre F y 2F del objetivo. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que cuando el objeto se ubica entre F y 2F de una lente convergente, esa lente convergente forma una imagen real, invertida y de mayor tamaño que el objeto. La función del objetivo es producir una imagen real y aumentada para el objeto. Ahora, esa imagen va a servir como objeto a la segunda lente, que es el ocular. Si esa imagen cae entre el foco del ocular y la lente ocular, entonces la lente ocular va a formar una imagen virtual derecha y de mayor tamaño que el objeto. Ahora, si esta primera imagen cae justo en el plano focal de la lente ocular, entonces la lente ocular formará imagen en el infinito. En un microscopio siempre el objetivo es una lente de pequeña distancia focal y el ocular es una lente de mayor distancia focal que el objetivo. Y el microscopio funciona correctamente siempre y cuando la imagen se forme en el infinito o se forme a una distancia con respecto al ojo mayor que 25 centímetros, que sería la ubicación del punto próximo. Ahora, para una persona que trabaja todo el día mirando a través del microscopio, es mejor tener su ojo en posición de descanso, y por eso es mejor que esta primera imagen caiga sobre el foco de la lente ocular, así la lente ocular forme la imagen final en el infinito, porque de esa manera la persona tiene su ojo en posición de descanso. En el caso del microscopio, también se define el aumento angular total o magnificación, y tiene el mismo significado que en el caso de la lupa. Me dice cuántas veces más grande va a ser el tamaño aparente cuando observemos a través del microscopio que cuando observamos el objeto a ojo desnudo y ubicado en el punto próximo. Pero en este caso el aumento angular se calcula como el producto entre el aumento transversal del objetivo y el aumento angular del ocular. El aumento transversal del objetivo sería menos la distancia imagen sobre la distancia objeto de la lente objetivo. Y el aumento angular del ocular sería 25 centímetros sobre la distancia focal de la lente ocular. Volvamos acá, entonces. El aumento transversal del objetivo sería la distancia imagen del objetivo dividido en la distancia objeto del objetivo, con el signo menos adelante. Nos fijemos que el ocular funciona como una lupa, ¿sí? Porque para el caso de la lupa hemos dicho que el objeto que miramos a través de la lupa debe estar ubicado o en el foco de la lupa para que ésta produzca imagen en el infinito, o bien entre el foco y la lente, y en ese caso la lupa produce una imagen virtual y de mayor tamaño. Nada más que al agregar esta primera lente, el objeto que miro a través de la lupa ya es un poco más grande que el objeto original. La otra cosa importante es que el microscopio produce una imagen final que está invertida con respecto al objeto original, ¿sí?
A través del microscopio vemos siempre invertido. Esto no es un problema por el tipo de objetos que se ven a través del microscopio. Si yo estoy observando un insecto a través del microscopio, no es importante verlo invertido. Por eso, cuando calculamos la magnificación del microscopio nos va a dar negativa. Bueno, con esto terminamos la teoría y en el próximo video vamos a ver algunos problemas.